Cada mañana, cuando el alba despuntaba y Valle Nevado se congelaba, un silencio increíble surgía de entre las brumas. Aquella pequeña niña de apenas 4 años caminaba en medio de 6 enormes huskies siberianos, como si comandara al ejército más antiguo del mundo. Los coches que pasaban se detenían, la gente se agolpaba en las ventanillas. ¿Quién era esta niña? Nunca sonreía, no decía ni una sola palabra. No había ni rastro de miedo en sus ojos. Al contrario, sus salvajes protectores la acompañaban adorándola como si ella fuera el único sentido de la vida. Para algunos, esto era un amor de cuento de hadas, para otros, una extrañeza que helaba la sangre. Los habitantes del pueblo a veces intentaban acercarse a ella para resolver este misterio. Sin embargo, en el instante en que el aliento de un extraño caía cerca de la niña, los 6 lobos empezaban a aullar ferozmente hacia el cielo al mismo tiempo. Este sonido era una advertencia mortal que repelía a cualquier alma que se aproximara. Mientras la ciudad estaba sumida en el silencio de esta pequeña niña, un extraño que sucumbió a su curiosidad y la siguió secretamente en una mañana de invierno lo cambió todo. Lo que el extraño presenció en las profundidades del bosque no era solo un secreto, sino la verdad misma. Había un misterio tan grande y estremecedor sobre los hombros de la pequeña niña que, en el momento en que el suceso salió a la luz, todo Valle Nevado quedó paralizado. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Lobo se despertó antes que nadie, como siempre. Sus ojos de color amarillo dorado brillaron como antorchas en la oscuridad profunda de la cabaña, y el primer pensamiento en su mente fue el mismo de cada amanecer: Sofía. Levantó lentamente su enorme cabeza gris plateada y escuchó el silencio. Esa respiración ligera e inocente tras la puerta y el latido regular del corazón. La niña estaba allí, durmiendo segura. Lobo exhaló profundamente por la nariz, creando una pequeña nube de vapor en el aire gélido. Todo estaba en orden. A su alrededor, los otros 5 lobos se unieron a este despertar silencioso. Nieve irguió sus orejas blancas como si hubiera memorizado el ritual. Sombra, el más oscuro del grupo, entreabrió un ojo para observar los alrededores. Tormenta se estiró con un bostezo profundo, mostrando sus afilados colmillos. Luna estiró sus patas hacia adelante con elegancia felina, mientras que Rayo, el más joven y el más impaciente, ya se había levantado y esperaba en la puerta. Este vínculo silencioso entre ellos era como una armadura de acero contra todos los peligros que el día pudiera traer. Lobo, como líder del grupo, miró por última vez hacia lo profundo de la cabaña. Su pelaje se erizó ligeramente con ese instinto de protección implacable que crecía en su interior. Hoy también, pensó, hoy también la protegeremos, cueste lo que cueste. Esto era más que un deber. Esto no era una opción. Era un juramento grabado en lo más profundo de sus instintos, más afilado que el hambre, más poderoso que el miedo a la muerte. Daniel y Elena no se lo habían enseñado con palabras, porque en el vocabulario de los lobos no había lugar para el habla. Lo habían grabado en su alma con esa confianza profunda en sus miradas, con la ternura en cada caricia y con ese aroma de amor inigualable que emanaba cuando tomaban a la pequeña Sofía en sus brazos. Protegedla, decían sus ojos. Si algo nos sucede, protegedla y abrazadla a costa de vuestras vidas. Y aquella noche terrible, cuando las llamas devoraron la vieja casa como un monstruo hambriento, cuando el olor a pólvora y los gritos llenaron el aire, Lobo comprendió que el momento había llegado. Cuando Daniel se lanzó hacia adelante para salvar a Elena y fue el primero en caer, ni siquiera el frío del invierno pudo mitigar aquel calor. Elena, mientras las llamas trepaban por las paredes, gritó el nombre de su hija con un último esfuerzo. Justo antes de que el humo quemara sus pulmones y la arrastrara a la oscuridad, miró directamente a los ojos dorados del lobo y susurró una única palabra en su último aliento: Sofía. Lobo comprendió en ese instante que no era solo un protector, sino la encarnación de un testamento.
Bajo el rojo vivo del incendio, arrancó a la única criatura viva, a su único legado, de aquella noche humeante. A partir de ese momento, cada gruñido que resonaba en el bosque, cada pata que se levantaba, era solo por la lealtad a aquel susurro. Lobo no dudó ni un segundo. Con Nieve y Sombra pisándole los talones, se lanzó como una flecha hacia la habitación envuelta en humo. Tormenta utilizó su enorme cuerpo como un mazo para derribar la puerta atascada de un solo golpe. Luna agarró firmemente con sus dientes la manta en la que Sofía temblaba. Rayo, el más joven, ladraba frenéticamente para abrir un camino entre el humo y sacarlos de aquel infierno de llamas que una vez fue su hogar. Sofía, mientras Lobo la arrastraba hacia afuera, se aferraba con todas sus fuerzas al pelaje del lobo con sus manos pequeñas, llorando en silencio. Aquella noche, mientras incluso las estrellas se congelaban en el cielo, los 6 lobos formaron un círculo de carne y hueso alrededor de aquella pequeña niña de 4 años en el corazón oscuro del bosque. Mientras se calentaban con el aliento de los demás, hicieron una promesa silenciosa y sagrada hacia las profundidades del bosque: a partir de ahora, ningún poder sobre la tierra, ni el frío, ni el hambre, ni ninguna otra mano, podría hacerle daño. Mientras el viento gélido de Valle Nevado pasaba sobre ellos, los sollozos de Sofía cesaron lentamente dentro de aquel círculo. Ahora, ella era el legado más preciado de 6 almas salvajes. Meses después, este ritual se había convertido en un silencio sagrado. Cada mañana, exactamente a las 7:15, cuando las campanas de la pequeña iglesia que resonaban en el valle anunciaban a Valle Nevado que el día comenzaba, Sofía aparecía en la puerta de la modesta cabaña donde vivía con su abuela Carmen. Con su abrigo rosa brillante y esa coleta desordenada que le quedaba de su madre. Con sus pequeñas manos, sujetaba con fuerza 6 gruesas correas de cuero que llevaban en sus extremos una lealtad inmensa. Al otro lado de las correas, los 6 huskies siberianos la esperaban con una disciplina militar y una paciencia inquebrantable. Lobo, como líder indiscutible del grupo, iba al frente como siempre. Sus 60 kilos de pura masa muscular mostraban una elegancia mortal en cada paso, abriendo el camino. Nieve, que recordaba a un fantasma de nieve con su pelaje blanco inmaculado, estaba justo a la izquierda de Sofía. Sus ojos azul hielo escaneaban como un radar los techos y las ventanas de los edificios circundantes. Sombra, que era tan negro como la noche, venía el último y observaba con sospecha cada sombra que se movía. Tormenta, que recordaba a una roca con su enorme cuerpo, cerraba el flanco derecho, y su sola presencia bastaba para que la gente retrocediera instintivamente. La elegante luna no se separaba de las rodillas de la niña, tocando de vez en cuando la pierna de Sofía con su nariz para susurrarle: «Estamos aquí, no temas». Rayo, el más joven del grupo, con su energía inquieta, trazaba zigzags entre ellos, manteniéndose alerta para responder en cualquier momento a un ataque o a una orden. Se movían con una armonía perfecta, como si hubieran sido entrenados durante años por una unidad especial. Los lobos formaban un semicírculo protector alrededor de Sofía. Sus pasos se daban con un cálculo milimétrico y sus ojos escaneaban el entorno como proyectores. En el momento en que alguien, un corredor que pasaba, un ciclista descuidado o simplemente un vecino curioso, se acercaba a la niña más de lo necesario, uno de los lobos cambiaba de posición con destreza. Ni un gruñido, ni una pelea. Solo con una autoridad silenciosa y aterradora cortaban el paso de la persona, irguiéndose como un muro infranqueable. Sin embargo, la parte más increíble y espeluznante de esta escena era la actitud de la niña. Sofía no tenía miedo ni por un momento de estos enormes depredadores a su lado, al contrario, ella los dominaba. Era como si hubiera un vínculo invisible entre ellos, sellado con sangre. Los lobos respondían a cada movimiento de la niña con una obediencia absoluta. De vez en cuando, tiraba suavemente de una correa con sus manos pequeñas o susurraba un comando tan suave que se perdía en el viento. En ese instante, esos 6 huskies siberianos de élite se detenían o cambiaban de dirección al instante.
La voz temblorosa de una niña pequeña parecía poseer el poder del entrenador más experimentado del mundo para dominar a estas almas salvajes. Nieve no confiaba en la gente. O mejor dicho, en la mayoría. Daniel y Elena eran diferentes, ellos emanaban honestidad, una protección inquebrantable y ese aroma familiar y pacífico de la manada. Sin embargo, el resto de Valle Nevado era para Nieve una peligrosa incógnita, de ellos llegaba un olor a curiosidad desbordante, un miedo reprimido y unas intenciones ocultas de naturaleza incierta. Cada mañana, mientras avanzaban por la calle del Pino, los ojos azul hielo de Nieve registraban cada detalle como si fueran cámaras. Ese hombre que regaba su jardín. ¿Por qué se había quedado así, congelado con la manguera en la mano, mirándolo sin apartar los ojos? La mujer de la panadería, ¿por qué salía al umbral de la puerta cada mañana exactamente cuando ellos pasaban? ¿O aquel anciano en el porche? ¿Por qué le temblaban las manos de forma incontrolada cuando Sofía pasaba frente a él? Demasiadas preguntas, pensó Nieve. Y un interés excesivo. Los lobos no necesitaban interés, ni aplausos, ni admiración, su única necesidad era ser invisibles. Sin embargo, era imposible no notar a Sofía. En medio de un pueblo de montaña cubierto de nieve, que una niña de 4 años caminara con 6 enormes lobos siguiéndola era lo mismo que gritar a todo el mundo, «Miradme». Nieve lo sabía, todos lo sabían. Pero no tenían otra opción. Sofía necesitaba respirar, sentir el sol en su piel y ver que el mundo no consistía solo en las 4 paredes de esa cabaña de madera. Si esta libertad significaba quedar expuestos, los lobos estaban dispuestos a pagar ese precio junto a ella. Una mañana, uno de esos extraños molestos forzó los límites. El olor a colonia barata impregnado en el hombre se mezclaba con el olor a cerveza pasada de la noche anterior. Se acercó con una sonrisa muy amplia, pero igualmente falsa e inquietante. «Hola, pequeña», dijo, agachándose donde estaba. Había un tono en su voz que no inspiraba confianza. ¿Son tuyos estos lobos enormes? Sofía se sumió en su acostumbrado silencio profundo y bajó la mirada hacia la nieve. No dijo ni una sola palabra. Ella nunca hablaba con extraños. En ese momento, Nieve se lanzó hacia adelante como una sombra. Con un solo movimiento ágil, estableció una barrera infranqueable entre el hombre y la niña. Clavó sus ojos azul hielo en los ojos del hombre con tal intensidad que era como si esas miradas estuvieran arrancando las intenciones del alma del hombre. El hombre retrocedió involuntariamente ante esa autoridad salvaje que sintió hasta la médula. Está bien, tartamudeó el hombre, levantando las manos. Solo preguntaba. Nieve no se movió ni un centímetro de su lugar hasta que el hombre se alejó 20 pasos, a una distancia segura. Sin embargo, solo cuando estuvo segura de que la amenaza había pasado, relajó sus hombros y permitió que Sofía continuara su camino con pasos pequeños. Lobo, que caminaba al frente, asintió levemente con la cabeza en señal de aprobación. Bien hecho, pensó. Nieve sintió ese reconocimiento silencioso de su líder como un calor de orgullo en su pecho. Proteger a Sofía ya no era para ellos un deber ordinario, era el único propósito por el que vivían cada segundo que respiraban. Sombra veía esos espacios oscuros que los demás no veían. Mientras Lobo lideraba y Nieve escaneaba el entorno, Sombra observaba las grietas entre los objetos, las sombras de las cosas y esas amenazas insidiosas que aún no se habían materializado y que permanecían suspendidas en el aire. Y últimamente, Sombra había notado algo que inquietaba su alma. Un aciudí negro. Había aparecido por primera vez hacía 3 días. Sus cristales eran tan oscuros que los reflejos de las casas nevadas del pueblo bailaban sobre ellos como fantasmas. Dentro de esta masa de metal que se deslizaba como una sombra por la calle principal no se veía ni un conductor ni un rostro. Era solo una forma oscura que fluía silenciosamente por la calle del Pino. Pero Sombra ya había captado su olor. Metal caliente,
aceite de motor quemado y lo que era más intenso que todo eso. Mala intención. Esa intención pesada y oscura que le erizaba el pelaje de la nuca y activaba sus instintos de cazador. Aquella primera vez el SUV no se había detenido, solo había pasado de largo como un extraño, pero los 6 lobos sintieron la misma frialdad. Los músculos del lobo se tensaron como un arco. Nieve aguzó sus oídos ante el más mínimo sonido. De la garganta de Tormenta surgió un gruñido profundo, como un temblor subterráneo. Luna pegó su cuerpo a Sofía como un escudo. Rayo, por su parte, temblaba como un resorte tenso, listo para lanzarse en cualquier dirección. Por encima de todo, Sofía también lo había sentido. Sombra vio cómo los dedos de la pequeña niña apretaban las correas de cuero hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Sus ojos estaban clavados en el suelo, su respiración se había acelerado por el miedo. Ella lo sabe, pensó Sombra, sin apartar los ojos de los cristales negros. Sabe que vienen. El SUV regresó al día siguiente, exactamente a tiempo, como si siguiera a una sombra. La misma calle, el mismo silencio asfixiante. El vehículo se deslizaba lentamente con la paciencia de un depredador que observa a su presa. Sin embargo, esta vez los lobos eran diferentes. Como si hubieran recibido una orden invisible, cerraron el círculo alrededor de Sofía. Sin tocarla, comenzaron a caminar empujando a la niña hacia el centro con el solo calor de sus cuerpos. Sus ojos estaban fijos en esa amenaza desconocida tras los cristales negros. Seguían cada centímetro, cada giro de rueda con la precisión de una cuchilla. Sombra sintió que despertaba ese instinto de cazador salvaje que corría por sus venas. Lo que sentían no era miedo, era la preparación para un ajuste de cuentas sangriento. Si esas puertas se abren, pensó Sombra, no dejaré que vuelvan a subir a ese coche. Tormenta podría no ser el más inteligente o el más ágil del grupo. Pero él era una tormenta viviente. Cuando se requería fuerza pura, Tormenta nunca dudaba, nunca fallaba. Su mente viajó a aquella noche de terror del incendio. A aquellos momentos en que Daniel le enseñaba cómo derribar puertas, cómo abrir caminos y cómo usar su gran cuerpo como un ariete. Daniel, acariciando con ternura detrás de sus orejas grises, le había dicho, Tormenta, tú eres el muro de esta familia. Cuando todo se derrumbe, tú serás lo único que permanezca en pie. Y Tormenta estaba haciendo lo que hacía cada mañana, mantenerse firme como un muro infranqueable entre Sofía y el mundo. Él no caería y no permitiría el paso. Se situaba al lado derecho de Sofía, como un escudo viviente. Con su enorme cuerpo, construía un muro de carne entre la niña y cualquier peligro que pudiera provenir del mundo. Cuando un coche se acercaba descuidadamente, Tormenta se interponía. Cuando un perro callejero se excedía ladrando, le bastaba con dar un solo paso al frente para que ese perro se callara. Si un ciclista retrasaba el frenado, Tormenta se plantaba en el suelo como una roca y obligaba a ese montón de metal a cambiar de dirección. Los habitantes del pueblo habían empezado a llamarlo entre ellos el muro gris. Tormenta no conocía el significado de esas palabras, pero al ver cómo la gente se apartaba rápidamente cuando lo veía, presentía que era un nombre acertado. Una mañana, un grupo de jóvenes cometió el error de acercarse a Sofía. Su intención era simplemente hacerse un selfie con la niña de los lobos. Eran 4, ruidosos, desconsiderados y se reían muy fuerte. Uno de ellos gritó sin notar ese límite invisible, «Oye, niña. ¿Podemos acariciar un poco a tus lobos?» Sofía se detuvo de repente. Los 6 lobos se clavaron al mismo tiempo como un solo cuerpo. Tormenta se interpuso entre los jóvenes y Sofía con un ímpetu de alud. No gruñó ni mostró los dientes. Simplemente se quedó allí, con sus 150 libras de músculo y pelaje gris oscuro. Cubrió toda la visión de la pequeña niña con su propia sombra enorme. La risa insolente de los jóvenes se cortó como con un cuchillo. El sonido de alguien tragando saliva resonó en el silencio.
Quizá otro día, murmuró uno, retrocediendo con miedo. El muro gris no se movió de su lugar hasta que ellos desaparecieron por completo. Tormenta no se movió de su sitio hasta que esos 4 jóvenes se perdieron en la esquina más lejana de la calle. Sin embargo, solo cuando estuvo seguro de que el peligro había pasado totalmente, se dio la vuelta con pasos pesados y ocupó su lugar inamovible al lado de Sofía. La misión había sido cumplida. Sintió en su alma la aprobación silenciosa pero llena de orgullo del lobo. Buen trabajo. Tormenta movió su cola solo una vez ligeramente. Para él, esa era la mayor recompensa. Luna era diferente. Mientras los demás se centraban en el mundo exterior, en los extraños que se acercaban y en las amenazas, Luna solo miraba a Sofía. A su pequeño corazón, a su alma frágil y a las tormentas en su mundo interior. Ella era la favorita de Elena. Cuando se sentaban en el porche por las tardes, Elena tomaba a su pequeña en su regazo y Luna apoyaba su cabeza en las rodillas de la mujer. Mientras Elena pasaba sus dedos por el suave pelaje de Luna, le susurraba al oído. Luna, cuida su corazón al menos tan bien como cuida su cuerpo. Prométemelo. Luna había comprendido este testamento. Proteger a Sofía no era solo mantenerla con vida, sino también rescatar su alma de las cenizas de aquel incendio. Y el alma de Sofía estaba profundamente herida. Cada mañana, Luna observaba cómo la niña se preparaba en silencio, cómo se esforzaba por no mirar la fotografía de su madre y su padre que colgaba en la pared. Cada vez que la abuela Carmen mencionaba el nombre de Elena, los labios de Sofía temblaban ligeramente, pero no salía ni una sola palabra. Sofía nunca lloraba, y eso era lo que más asustaba a Luna. Los cachorros de lobo lloraban, los niños lloraban, pero Sofía había enterrado sus lágrimas en su interior desde aquella noche terrible. Por eso Luna se convirtió en su refugio silencioso. Durante los paseos, le enviaba ese mensaje mudo rozando constantemente la pierna de la niña: no está sola. Cuando Sofía se sentaba en los escalones de la cabaña mirando al vacío hacia las profundidades del bosque, Luna iba, ponía su cabeza en el regazo de la niña y esperaba durante horas. A veces los pequeños dedos tocaban su pelaje, a veces no se movía en absoluto. Pero Luna había jurado esperar allí hasta que esa alma sanara. Semanas después del incendio, en el pesado silencio de la medianoche, Sofía finalmente se quebró. En la oscuridad de la habitación, se escuchó un sollozo pequeño y ahogado, enterrado en el pelaje de Luna. Luna no se movió ni un milímetro. Aceptó cada lágrima que se deslizaba por su pelaje plateado como un legado sagrado, permitió que Sofía derramara ese veneno de su interior, que llorara con sollozos. Tus padres te amaban más que a nada, pensó Luna, aunque sabía que la pequeña niña no podía oír estos pensamientos. Y nosotros también te amamos así. En este mundo nunca, pero nunca, estarás sola. Rayo era el más joven del grupo, el más impulsivo y el más rápido de todos. Pero sobre todo, era el que más miedo sentía de entre ellos. Los otros lobos conocían a Sofía desde que era un bebé, crecían con ella. Rayo, en cambio, se había unido a ellos más tarde. Daniel lo había rescatado apenas unos meses antes del incendio, de entre los dientes de una trampa oxidada e ilegal en las profundidades del bosque. Cuando Rayo llegó estaba herido, su alma estaba destrozada y había perdido la confianza. Sin embargo, Daniel y Elena lo curaron con paciencia. Le demostraron que no todos los seres humanos eran crueles, lo que significaba la ternura. Y un día, cuando conoció a Sofía, que le ofrecía trozos de manzana con sus manos pequeñitas, Rayo comprendió la verdad: esta pequeña niña y su familia eran su nueva manada. Luego vino aquel momento infernal, el incendio. Rayo se aterrorizó pensando que perdería de nuevo todo, esa nueva vida que poseía. Pero la manada no se dispersó. Lobo lo lideró, Nieve le guió, Sombra lo protegió, Tormenta le dio fuerza para resistir y Luna le dio un propósito. Ahora Rayo tenía una misión vital: ser los ojos y oídos a los que los demás no podían llegar.
Rayo era rápido como el viento. Podía rodear toda la formación en segundos, podía controlar cada ángulo, cada punto ciego y cada callejón como un rayo. Mientras los otros lobos mantenían sus posiciones como una fortaleza, Rayo trazaba zigzags a su alrededor, captando el olor del peligro antes de que éste apareciera. Rayo fue el primero en captar el olor oxidado de aquel extraño que se escondía tras el árbol hacía 3 días. Fue él de nuevo quien advirtió a los demás de esa amenaza metálica cuando el SUV negro no era más que un punto en el horizonte. Incluso fue a él a quien se le erizó primero el pelaje cuando notó el olor extraño en el buzón de la abuela Carmen, un olor que no pertenecía a ese bosque ni a ese hogar. Algo se acerca, sentía Rayo con esa inquietud que le calaba hasta los huesos. Algo malo. Y cuando llegara ese momento, había jurado ser más rápido incluso que el viento. Para los habitantes de Valle Nevado, la vida se dividía ahora en antes y después de las 7:15 de la mañana. Los clientes del Café La Montaña dejaban sus cafés cuando se acercaba esa hora y se agolpaban en las ventanas como si estuvieran en el estreno de una película. «Aquí vienen», susurraba alguien. En ese instante, todo el murmullo en el local cesaba, los teléfonos se levantaban discretamente, la gente contenía el aliento sin siquiera darse cuenta. Al otro lado del cristal, la misma escena surrealista transcurría cada mañana. Una niña pequeña con un abrigo rosa y, a su alrededor, 6 enormes lobos dispuestos como guardias reales, disciplinados, silenciosos y en alerta. «He oído que es la hija de un agente secreto», dijo una mujer, removiendo su café distraídamente. «No, que va, estás mal informada», intervino su amiga, bajando aún más la voz. «Esos lobos eran de un oficial que murió en acto de servicio. La policía, por respeto, permite que la niña se quede con ellos». Un joven, por su parte, giró su pantalla hacia ellas. En internet dicen que es una niña superdotada, que ella misma entrenó a los lobos desde que era un bebé. Mira, el video ya tiene 3 millones de visualizaciones. Aquellos que aún no habían visto a Sofía en el pueblo se asomaban a los balcones o asomaban la cabeza por las puertas de las tiendas para ser testigos de esta leyenda, aunque fuera por un segundo. Algunos llamaban con buena intención, otros simplemente por curiosidad. «Cariño, ¿dónde están tus padres? ¿Te ayudamos a cruzar la calle?» Pero los lobos no permitían que nadie violara ese límite invisible. No atacaban, pero su determinación inquebrantable bastaba para todo. Un ligero cambio en la formación, un gruñido gélido proveniente de lo profundo de la garganta. «Oh lobo», advirtiendo suavemente a Sofía empujando su hombro contra la pierna de la niña para alejarla de la multitud. Y Sofía, sin dudarlo un segundo, seguía esta guía silenciosa. Sin apartar los ojos de la nieve, continuaba caminando como si llevara sobre sus hombros una carga pesada que todo el mundo desconocía. Lobo sintió ese cambio siniestro segundos antes que los demás. Era una sensación visceral que provenía de lo profundo de su alma, ese hormigueo que empezaba en la base de su columna y subía hasta su nuca le susurraba una sola cosa: han vuelto. El SUV negro había aparecido por 5ª vez en 7 días. Esto ya no era una coincidencia o una simple curiosidad. Era una vigilancia sangrienta. Lobo conocía muy bien la delgada línea entre la curiosidad y la amenaza. La curiosidad era un olor tenue que contenía incertidumbre y un poco de duda. En cambio, la amenaza olía de forma pesada y sofocante, como la determinación, una intención insidiosa y esa violencia contenida que espera el momento oportuno para estallar. Y aquel SUV negro ya olía a pura amenaza. Aquella mañana, cuando el vehículo apareció de nuevo al principio de la calle, Lobo hizo algo que nunca antes había hecho en su vida. Se detuvo en medio de la calle con una autoridad gélida. Junto con él, los otros 5 lobos también detuvieron el tiempo, por así decirlo, construyeron un muro infranqueable de carne, hueso y una lealtad inquebrantable alrededor de Sofía. El SUV también se detuvo a 30 metros, como una hiena.
Su motor seguía funcionando con un gruñido, sus cristales totalmente negros manchaban el silencio del pueblo con los secretos que escondían. Esperaban. El pelaje plateado del lobo se erizó. De la garganta de Nieve surgió un gruñido bajo y gélido. Sombra mostró los dientes desafiando a la oscuridad. Tormenta fijó su gran cuerpo en el suelo como una roca. Luna pegó su cuerpo a Sofía con toda su ternura. Rayo, por su parte, temblaba con una adrenalina lista para estallar en sus venas. Sofía exhaló un suspiro tembloroso y entrecortado. Sus dedos pequeños agarraron las correas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Saben dónde estoy?», susurró la pequeña niña. Su voz era tan baja, tan frágil, que en aquella calle nevada solo pudieron oírla sus 6 fieles amigos que habían aguzado sus oídos hacia ella. Lobo se fijó directamente en ese parabrisas negro azabache del SUV. No podía ver al conductor, pero sentía en su médula que los ojos tras el cristal lo observaban. Lobo quería que esas miradas ocultas leyeran un mensaje muy claro, muy nítido. Si vienes a por ella, pensó, mientras sus ojos de color dorado ardían con un odio feroz y una determinación inquebrantable bajo el sol de invierno. Primero tendrás que pasar por encima de los cadáveres de los 6. El SUV permaneció inmóvil como un fantasma en medio de aquel camino nevado durante 30 segundos. El tiempo se congeló, el valle contuvo el aliento. Luego el gruñido del motor aumentó, el vehículo aceleró lentamente, giró en la esquina y desapareció de la vista. Sin embargo, Lobo sabía la verdad. No se habían ido. El peligro simplemente se había retirado a las sombras. Laura Mendoza, en sus 8 años como periodista local, había redactado innumerables historias humanas. Mascotas perdidas que se reunían con sus dueños, majestuosas noches benéficas, héroes locales premiados. Pero nada, absolutamente nada, había inquietado tanto su mente como aquella niña pequeña entre 6 huskies siberianos. Cuando vio por primera vez aquel video viral en internet, lo reprodujo 4 veces examinando cada detalle como si estuviera descifrando un código. Esos pasos firmes de la niña, contrarios a su edad, la disciplina militar de los lobos que recordaba a un orden perfecto, ese movimiento rítmico de escaneo de sus cabezas contra cualquier tipo de amenaza. Y como la gente se apartaba al pasar esa comitiva, como si fueran empujados por una fuerza invisible. Hay algo que no es normal en este asunto, susurró para sí misma. A la mañana siguiente, se encontró esperando en la calle del Pino con el objetivo de su cámara preparado. En el momento en que la campana de la iglesia resonó en el valle, aquel familiar abrigo rosa apareció como un punto en la lejanía. Laura acercó la imagen. Los lobos estrecharon filas al instante, como si hubieran sentido la mirada extraña sobre ellos. Sofía caminaba sujetando las correas con una firmeza sorprendente, sin levantar la vista del suelo ni un segundo. Laura, temiendo asustarlos, abrió lentamente su puerta y bajó del vehículo. Levantó ligeramente su carné de prensa como una bandera de paz, esperando rebajar la tensión. «Hola», llamó, dando a su voz su tono más suave. «Mi nombre es Laura. Solo quería hablar un poco». No pudo terminar la frase. Lobo reaccionó con la velocidad de un rayo, interponiéndose entre Laura y la niña. Su mirada no era solo aguda, era como un escudo protector que evaluaba, pesaba y estaba listo para actuar en cualquier momento. Laura se quedó paralizada en medio del paso que había dado. Normalmente no era una persona que temiera a los perros, pero el ser que tenía delante no era una mascota que esperara afecto. Era como un oficial en acto de servicio esperando órdenes. «Está bien», dijo Laura, tratando de que su voz no temblara. Levantó lentamente las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. Solo quiero hacer algunas preguntas». Sin embargo, Sofía no respondió de nuevo. No levantó la vista de la nieve ni por un instante. Solo tiró de las correas muy levemente, con un movimiento casi invisible.
En ese momento, los 6 lobos giraron con una precisión impecable, como una unidad militar que recibe órdenes de un solo centro, y se llevaron a Sofía entre ellos, fluyendo silenciosamente calle abajo, alejándose de Laura. Laura parpadeó con asombro. De acuerdo, murmuró, esto es realmente muy extraño. Al día siguiente no se rindió, probó suerte en una esquina diferente, con un ángulo diferente. El resultado no cambió ni un milímetro. Los lobos volvieron a erigirse como un muro entre Laura y la niña volvió a sumirse en su silencio mudo. Al llegar a su cuarto intento, la curiosidad periodística de Laura se había transformado ya en una determinación de acero. Aquí no había lugar para las coincidencias, cada segundo de esta escena era deliberado. Un niño pequeño, sin un motivo válido y vital, no paseaba por medio del pueblo con 6 animales salvajes con entrenamiento policial. Laura cambió su ruta y empezó a hablar con los habitantes del pueblo. La panadera, la señora Dala, dijo, es una niña dulce, pero esos lobos, frotándose los brazos, es como si estuvieran vigilándolo todo en cada momento. A veces siento que se me eriza la piel. Un corredor resumió la situación así, es como si ella fuera una pequeña noble y los que están a su lado fueran sus guardaespaldas dispuestos a morir por ella. El comentario más impactante provino del señor Ortiz, un policía jubilado. El anciano suspiró mientras miraba al grupo que se alejaba por la ventana, esos lobos no solo la siguen, hija. La protegen de algo. Y alguien los ha entrenado para que lo hagan a costa de dar sus vidas. El cuaderno de notas de Laura se había llenado de teorías complejas, pero faltaba la pieza más importante, es decir, la propia voz de la niña. Al quinto día, intentó seguirlos desde muy lejos, escondida entre las sombras. Sin embargo, había subestimado los sentidos de los lobos. Sombra, que iba al final, se detuvo de repente y giró la cabeza hacia atrás. Cuando se encontró con los ojos de Laura, esas miradas negras como el carbón susurraban una advertencia gélida, mantente atrás. Laura tragó saliva ante ese miedo primitivo que sintió. ¿Qué escondes, cariño?, susurró aferrándose a su cámara. ¿Cuál es ese gran secreto que te empuja a protegerte tanto? Los días se convirtieron ya en un patrón, en una repetición. Laura esperó al acecho en el mismo punto cada mañana. Sofía apareció a la hora de siempre. Los lobos, por su parte, no relajaron ni un momento ese muro de carne que habían construido contra cualquier tipo de interacción. Laura observó con impotencia este muro de fortaleza inalcanzable con su cámara en la mano. Hasta aquella mañana brumosa, hasta aquel segundo que lo cambió todo. Aquella mañana Sofía, en lugar de pasar rápidamente al lado de Laura como de costumbre, experimentó solo un momento de duda. Sus pasos se ralentizaron. La pequeña niña levantó ligeramente la cabeza y, por primera vez, esas miradas profundas se encontraron con las de Laura. En esos ojos no había un miedo infantil ni una sorpresa. Lo único que Laura vio allí fue un pesar pesado que no correspondía a su edad y que no dejaba respirar. Aquella mirada no era una llamada de auxilio, sino la despedida silenciosa de un dolor que no se podía compartir. Antes de que Laura pudiera siquiera entreabrir los labios y susurrar una sola palabra, los lobos notaron esta peligrosa cercanía. Lobo y Luna empujaron a la niña hacia adelante con sus hombros suavemente, casi sin que se notara. La disciplina de la manada se restableció de nuevo y la comitiva se deslizó calle abajo. Sin embargo, aquel único segundo de mirada se había grabado como un sello en la mente de Laura. Ahora esto no era solo una historia conmovedora que adornaría las páginas de los periódicos. Era un misterio oscuro enterrado bajo la nieve, que luchaba por salir a la luz. Laura juró en ese momento encontrar la fuente de ese pesar en aquella mirada, costara lo que costara. Aquella noche, dentro de la cabaña, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana iluminando las motas de polvo en el suelo, los 6 lobos formaron un círculo sagrado alrededor de la cama de Sofía.
Este era su ritual nocturno, el momento de recordar los fantasmas del pasado y prepararse para la tormenta del futuro. Cuando Lobo cerró los ojos, su mente viajó a aquel salón lleno de paz de la familia Navarro. Sofía era todavía un bebé que gateaba por el suelo, que ni siquiera sabía caminar. Cuando se aferró a la cola del lobo con sus deditos, Daniel rió con alegría. Parece que has elegido a tu propio guardia, Lobo. A partir de ahora, ella queda a tu cargo. Nieve creyó oír la voz de terciopelo de Elena. Recordó aquellas suaves nanas en español que cantaba cada noche mientras dormía a Sofía. Nieve, en aquel entonces, también se tumbaba justo al lado de la cuna, encontraba la paz con la voz de Elena pero mantenía siempre un oído atento al silencio exterior. Sombra recordó aquella primera lección que le dio Daniel. Confía en tu nariz, Sombra. La gente miente, usa máscaras, pero su olor nunca miente. Y en ese momento, el olor metálico del SUV que inundaba la nariz de Sombra era el mensajero más honesto de una tormenta que se acercaba. Tormenta recordó las manos enormes de Daniel acariciando su cabeza. Puede ser un muro, Tormenta, no permites el paso. Pero al mismo tiempo también puede ser un refugio, puedes hacer crecer la vida en tu interior. Tormenta era ahora para Sofía tanto un castillo infranqueable como el único puerto donde refugiarse. Luna recordó aquel brillo melancólico en los ojos de Elena. Elena, como si supiera que algún día se iría, le había susurrado su testamento mientras cepillaba el pelaje de Luna. Algún día, Luna, tendrás que cuidar su corazón al menos tan bien como su cuerpo. Prométemelo. Luna cumplía en cada respiración la promesa que hizo aquel día. Rayo, el más joven de todos, pensó en el día en que fue rescatado de aquella trampa oxidada. Aquella voz tierna de Daniel que se acercaba mientras él sentía dolor, todos merecemos ser protegidos, Rayo. Incluso tú. Rayo estaba dispuesto ahora a sacrificar por la pieza más valiosa de Daniel aquella vida que le fue concedida. Los 6 lobos abrieron los ojos al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal invisible. En la oscuridad, 6 pares de ojos se entrelazaron con determinación. No hacían falta palabras, ni gruñidos, una única frase resonó en la conciencia común. Vienen. Y cuando vengan, estaremos listos. Si amas a los animales, sigue viéndonos. Necesitamos todo tu apoyo. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Escribe en los comentarios cuál es tu animal favorito. La primera vez que el SUV negro apareció, la mayoría de la gente no pensó mucho en ello. Valle Nevado era un pueblo tranquilo, pero los turistas pasaban ocasionalmente y los vehículos desconocidos no eran exactamente raros. Pero los lobos lo notaron instantáneamente. Lobo lo sintió primero. Un cambio en el aire, un olor metálico mezclado con algo más oscuro. Aceite de motor, sí, pero también sudor humano cargado de adrenalina y propósito. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando el ronroneo bajo del motor antes de que el vehículo apareciera en la esquina. Peligro, pensó Lobo. Una sola palabra que envió una onda de alerta a través de toda la manada. Nieve levantó su cabeza inmediatamente, sus ojos azules fijándose en el vehículo oscuro que se deslizaba lentamente por la calle del Pino. Las ventanas eran tan oscuras que parecían espejos negros, reflejando el mundo pero revelando nada de lo que había dentro. Sombra gruñó bajo, tan suave que solo los otros lobos pudieron oírlo. Su instinto le gritaba, depredador. Cazador. Amenaza. Tormenta se movió instintivamente más cerca de Sofía, su cuerpo masivo bloqueando el ángulo desde donde el SUV se aproximaba. Luna presionó su nariz contra la mano de la niña, ofreciendo consuelo silencioso. Rayo comenzó a moverse en círculos nerviosos, incapaz de quedarse quieto mientras cada fibra de su ser le decía que corriera. Sofía también lo sintió. Sus dedos se apretaron alrededor de las correas de cuero. Su respiración se volvió más superficial.
Sus ojos, normalmente bajos, se fijaron en el SUV con una mirada que los lobos conocían demasiado bien. Reconocimiento. Ella sabe quiénes son, pensó Lobo, sintiendo cómo su pelaje se erizaba a lo largo de su columna vertebral. El SUV pasó lentamente, casi en cámara lenta, como si quisiera que todos lo vieran, que todos supieran que estaba allí. No se detuvo. No aceleró. Simplemente se deslizó por la calle como una sombra líquida y desapareció detrás de la esquina. Pero su presencia quedó colgando en el aire como humo después de un incendio. Nieve analiza. Esa noche, Nieve no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana de la cabaña, observando la calle nevada, escuchando cada sonido del bosque. El viento entre los pinos. El crujido de ramas bajo la nieve. El ulular distante de un búho. Pero nada más. Ningún motor. Ninguna presencia humana. Todavía no, pensó Nieve. Pero pronto. Nieve había sido entrenada por Elena para leer patrones. Elena era analítica, metódica. Los depredadores siempre tienen patrones, Nieve le había enseñado mientras practicaban en el bosque. Observan antes de atacar. Estudian a su presa. Aprenden sus rutinas. Y eso es exactamente lo que el SUV negro estaba haciendo. Observando. Estudiando. Aprendiendo. Nieve repasó mentalmente la ruta que tomaban cada mañana. Salían de la cabaña a las 7:15. Caminaban por la calle del Pino. Pasaban por el café La Montaña. Cruzaban la plaza junto a la ermita. Bajaban por el sendero del bosque durante 10 minutos. Luego regresaban por el mismo camino. Predecible. Demasiado predecible. Necesitamos cambiar la ruta, pensó Nieve. Pero sabía que no podían. Sofía necesitaba estructura, necesitaba rutina. Después de perder a sus padres, la rutina era lo único que la mantenía estable. Así que si no podían cambiar la ruta, tendrían que cambiar la estrategia. Nieve miró a los otros lobos durmiendo en círculo alrededor de la cama de Sofía. Lobo, el líder fuerte. Sombra, el vigilante oscuro. Tormenta, la muralla inquebrantable. Luna, el corazón compasivo. Rayo, el centinela rápido. 6 lobos. Una niña. Y un enemigo desconocido que se acercaba cada día más. Tenemos que estar perfectos, pensó Nieve. Un solo error y la perdemos. Sombra investiga. Sombra era el lobo que operaba mejor en la oscuridad. Mientras los demás descansaban, él patrullaba. Rodeaba la cabaña 3 veces cada noche, verificando olores, buscando huellas, detectando cualquier cosa fuera de lugar. Y 3 noches después de la primera aparición del SUV, Sombra encontró algo. Huellas de botas. Recientes. Pesadas. Detrás de los arbustos que daban a la ventana del dormitorio de Sofía. Sombra se quedó inmóvil, olfateando el aire. El olor era el mismo del SUV. Metal, aceite, y ese sudor cargado de intención. Alguien había estado aquí. Mirando. Vigilando. Un gruñido profundo retumbó en el pecho de Sombra. Rascó la nieve sobre las huellas, intentando borrarlas, aunque sabía que era inútil. Si habían venido una vez, volverían. Regresó a la cabaña y rascó suavemente la puerta. Lobo apareció inmediatamente, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. Sombra no necesitó ladrar. Lobo leyó todo en su postura tensa, en su pelaje erizado, en la forma en que miraba hacia los arbustos. Estuvieron aquí, entendió Lobo. Los 2 lobos se pararon lado a lado, mirando hacia el bosque oscuro. Sabían que no podían decirle a los humanos. La abuela Carmen era vieja, frágil. Si le decían que alguien había estado espiando la cabaña, entraría en pánico. Tal vez llamaría a la policía. Y si llamaba a la policía, harían preguntas.
Preguntas sobre quién era Sofía. Preguntas sobre por qué la perseguían. Y esas preguntas podrían poner a Sofía en aún más peligro. Lo manejamos nosotros, decidió Lobo. Sombra sintió con su cabeza peluda. Esa noche, los 6 lobos establecieron un nuevo protocolo. 2 siempre despiertos, rotando cada 2 horas. Uno vigilando la puerta principal. Otro vigilando la ventana trasera. Los demás descansando, pero listos para despertar en un segundo. Sofía nunca supo que mientras ella dormía tranquilamente, 6 guardianes nunca cerraban completamente los ojos. Tormenta enfrenta al extraño. La confrontación llegó 4 días después, en una tarde nevada mientras Sofía jugaba en el pequeño patio trasero de la cabaña. Un hombre apareció en el borde del bosque. Alto, con chaqueta oscura, gorra calada sobre los ojos. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirando. Tormenta lo vio primero. Se puso de pie lentamente, cada músculo de su cuerpo de 150 libras tensándose como un resorte. No ladró. No gruñó. Solo se movió con deliberación hacia Sofía, colocándose entre ella y el extraño. Lobo, nieve y sombra se unieron instantáneamente, formando una barrera sólida. Luna se quedó directamente junto a Sofía, empujándola suavemente hacia la puerta de la cabaña. Rayo corrió en círculos amplios, asegurándose de que no hubiera más amenazas acercándose desde otros ángulos. El hombre dio un paso adelante. Tormenta dio un paso adelante también, y esta vez sí gruñó. Un sonido profundo, gutural, que hizo vibrar el aire helado. Era un sonido que decía, da un paso más y te arrepentirás. El hombre se detuvo. Levantó las manos lentamente, como si dijera no quiero problemas, pero sus ojos seguían fijos en Sofía. Solo quiero hablar con la niña, dijo el hombre en español con un acento extraño. Tormenta mostró los dientes. Enormes colmillos blancos que brillaban contra sus encías oscuras. Nieve se unió a él, añadiendo su propio gruñido de advertencia. Sombra se movió hacia el flanco, posicionándose para atacar desde el costado si era necesario. Lobo dio un paso adelante, el líder tomando el frente. Sus ojos dorados se clavaron en los del hombre con una intensidad que no necesitaba traducción, vete. Ahora. El hombre pareció evaluar la situación. 6 lobos siberianos, todos mostrando señales claras de agresión protectora, contra un hombre solo sin armas visibles. Las matemáticas eran simples. Está bien, dijo el hombre, retrocediendo lentamente. Me voy. Pero dile a su abuela que esto no ha terminado. Giró y desapareció entre los árboles. Tormenta no se relajó hasta 5 minutos después de que el hombre se había ido. Los otros lobos mantuvieron sus posiciones defensivas, olfateando el aire, escuchando, esperando cualquier señal de que regresara. Sofía estaba temblando. No de frío, sino de miedo. Luna presionó su cuerpo contra las piernas de la niña, ofreciendo calor y consuelo. Está bien, pequeña, parecía decir Luna. Estamos aquí. Siempre estaremos aquí. Pero Tormenta sabía la verdad. Eso no había sido una amenaza casual. Había sido un mensaje. Y el mensaje era claro, sabemos dónde vives. Y vendremos por ti. Luna conforta. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó acostada en su cama, mirando el techo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Luna lo sintió antes de verlo. El dolor emocional de la niña emanaba de ella como ondas, chocando contra el corazón sensible de Luna como olas contra rocas. La loba plateada se levantó silenciosamente y saltó a la cama, algo que normalmente no se le permitía hacer. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Sofía necesitaba más que protección física. Luna se acurrucó junto a la niña, presionando su cuerpo cálido contra el pequeño cuerpo tembloroso de Sofía. La niña inmediatamente se giró y enterró su rostro en el pelaje suave de Luna.
Tengo miedo, susurró Sofía contra el pelaje de Luna. Esos hombres son los mismos que lastimaron a mamá y papá, ¿verdad? Luna no podía responder con palabras, pero lamió suavemente la mano de Sofía, un gesto que la niña había aprendido a interpretar como sí, lo sé, lo entiendo. ¿Por qué me quieren?, preguntó Sofía, su voz rota. Solo soy una niña. No hice nada malo. Luna presionó su nariz contra la mejilla de Sofía, inhalando su olor, memorizando cada nota de su esencia. Esta niña había perdido tanto. Sus padres. Su hogar. Su inocencia. Y ahora, incluso su sensación de seguridad estaba siendo arrancada. Pero Luna había hecho una promesa a Elena. Cuida su corazón tanto como su cuerpo. Así que Luna se quedó allí toda la noche, respirando lentamente, constante, dejando que Sofía sincronizara su respiración con la de ella. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Poco a poco, el cuerpo de Sofía se relajó. Sus lágrimas se secaron. Su respiración se hizo más profunda, más lenta. Y finalmente, se durmió, con sus pequeños dedos enterrados en el pelaje de Luna, aferrándose a la única constante que le quedaba en un mundo que se había vuelto oscuro y peligroso. Luna no durmió. Se quedó despierta, vigilante, escuchando, protegiendo no solo el cuerpo de Sofía, sino su espíritu herido. Tu madre estaría orgullosa de ti, pensó Luna, aunque sabía que Sofía no podía oír. Eres más fuerte de lo que crees. Y nosotros nunca, jamás, te dejaremos sola. Rayo descubre. Rayo era curioso por naturaleza. Era el más joven, el más inquieto, y tenía una necesidad constante de explorar, de investigar, de entender. Así que cuando el SUV negro apareció por séptima vez, Rayo hizo algo arriesgado. Mientras los otros lobos mantenían su formación protectora alrededor de Sofía, Rayo se escabulló. Corrió por el callejón lateral, sus patas apenas haciendo ruido en la nieve fresca. Saltó sobre un contenedor de basura, aterrizó silenciosamente en el otro lado, y siguió el olor del SUV. El vehículo se había detenido 2 calles más abajo, aparentemente esperando. Rayo se acercó con cautela, manteniéndose bajo, usando los coches estacionados como cobertura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se agachó detrás de una camioneta y observó. La ventana del SUV se bajó. Una mano apareció, sosteniendo un teléfono. La mano tomó una foto. No de la calle. No de los edificios. De Sofía. Rayo sintió como su pelaje se erizaba. Un gruñido comenzó a formarse en su garganta, pero lo suprimió. No podía atacar. No todavía. Primero necesitaba información. La ventana se subió de nuevo. El SUV comenzó a moverse, pero lentamente, como si no tuviera prisa. Rayo lo siguió durante 3 cuadras más, memorizando cada detalle. La placa estaba cubierta de barro, imposible de leer. Pero había una calcomanía en la ventana trasera, parcialmente rasgada, que mostraba un símbolo. Una serpiente enrollada alrededor de una daga. Rayo lo grabó en su memoria. No sabía qué significaba, pero sabía que era importante. Cuando el SUV finalmente aceleró y desapareció, Rayo corrió de regreso hacia la manada. Los encontró todavía en la calle del Pino, con Sofía caminando entre ellos como siempre. Lobo olió a Rayo inmediatamente y supo que se había ido. Sus ojos dorados se clavaron en los del lobo joven con una mezcla de enojo y preocupación. Peligroso, parecía decir Lobo. No vuelvas a hacer eso. Pero Rayo sostuvo la mirada, tratando de comunicar, encontré algo. Algo importante. Esa noche, cuando Lobo inspeccionó a Rayo más de cerca, olió el olor del SUV en su pelaje. Y entendió. El lobo joven había arriesgado su vida para obtener información. Lobo presionó su frente contra la de Rayo, un gesto de respeto y perdón. Valiente,
reconoció Lobo. Imprudente, pero valiente. La periodista se acerca. Laura Mendoza había estado observando durante semanas. Había visto el SUV negro. Había visto cómo los lobos reaccionaban a él. Había visto el miedo en los ojos de Sofía cada vez que aparecía. Y Laura sabía reconocer una historia importante cuando la veía. Pero esta vez, no se trataba solo de una historia. Se trataba de una niña en peligro. Laura comenzó a investigar por su cuenta. Llamó a contactos en la policía. Buscó en archivos de periódicos viejos. Y finalmente, encontró algo. Un artículo de hace 8 meses. Un incendio en una casa en las afueras de Valle Nevado. 2 oficiales de la Guardia Civil muertos, Daniel y Elena Navarro. Investigación en curso sobre posible incendio provocado. Sospechosos desconocidos. Y enterrado en el artículo, una sola línea, dejan atrás a una hija de 4 años. Laura sintió como su corazón se aceleraba. Buscó más información sobre Daniel y Elena Navarro. Descubrió que habían sido parte de una unidad especializada que investigaba el crimen organizado. Específicamente, un sindicato conocido como la Serpiente Negra. La Serpiente Negra. Una organización de contrabando y tráfico que operaba en toda España. Violenta. Despiadada. Y aparentemente, todavía activa. Laura miró la foto de Sofía que había tomado esa mañana. Una niña pequeña, inocente, caminando con 6 lobos que la protegían con sus vidas. Dios mío, susurró Laura. No están protegiéndola solo porque sí. La están protegiendo porque alguien la está cazando. Tomó su teléfono y llamó al capitán Torres, el jefe de la policía local. Necesitaba hablar con él. Ahora. Lobo toma una decisión. Esa noche, Lobo hizo algo que nunca había hecho antes. Salió de la cabaña solo, dejando a los otros 5 lobos protegiendo a Sofía. Corrió a través del bosque nevado, sus patas hundiéndose en la nieve profunda, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. Corrió hasta llegar al lugar donde todo había comenzado. Las ruinas quemadas de la casa de los Navarro. Lobo se detuvo en el borde de los escombros carbonizados. La nieve había cubierto la mayor parte, pero todavía podía oler el fantasma del fuego, la pólvora, la muerte. Se sentó en la nieve y levantó su hocico hacia el cielo nocturno. Y entonces, por primera vez desde la noche del incendio, Lobo aulló. No fue un aullido de miedo. No fue un aullido de dolor. Fue un aullido de promesa. Daniel. Elena. Si pueden oírme, sepan esto, su hija está viva. Está segura. Y mientras haya aliento en mi cuerpo, mientras haya fuerza en mi manada, nadie le hará daño. Lo juramos con nuestras vidas. El aullido resonó a través del valle, rebotando en las montañas, extendiéndose por el bosque. A lo lejos, en la cabaña, Nieve levantó su cabeza y respondió con su propio aullido. Luego sombra. Luego tormenta. Luego luna. Y finalmente, rayo. 6 voces uniéndose en una sinfonía de lealtad, de amor, de promesa inquebrantable. Los habitantes de Valle Nevado escucharon los aullidos esa noche y sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Algunos cerraron sus ventanas. Otros se persignaron. Pero en la cabaña, Sofía se despertó al sonido. Escuchó a sus lobos cantando en la noche, y por primera vez en meses, sonrió. Porque ella entendía lo que significaban esos aullidos. No estás sola. Nunca estarás sola. Somos tu manada. Y las manadas nunca se rinden. El ataque se planea. En algún lugar en las afueras de Valle Nevado, en un almacén abandonado, Víctor Ortega miraba las fotos en su teléfono. Fotos de Sofía. Fotos de los lobos. Fotos de la cabaña. 6 lobos, dijo uno de sus hombres. 6 lobos entrenados.
Esto va a ser complicado. Víctor sonrió fríamente. No son solo lobos. Son los malditos perros de Navarro. Los entrenó personalmente. Por eso son tan buenos. ¿Y qué hacemos? Víctor cerró su teléfono. Hacemos lo que deberíamos haber hecho hace 8 meses. Terminamos el trabajo. La niña es la única conexión que queda con la evidencia que Navarro recopiló. Si ella muere, esa evidencia muere con ella. ¿Y los lobos? Víctor se encogió de hombros. Los eliminamos. No son invencibles. Solo son animales. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña duda se arrastraba en su mente. Había visto los videos en línea. Había visto cómo los lobos se movían, cómo protegían, cómo respondían a amenazas. Estos no eran animales ordinarios. Estos eran guerreros. Pero Víctor Ortega no había llegado a donde estaba teniendo miedo de perros. O lobos. O lo que fueran. Preparamos el ataque para mañana por la noche, ordenó. Cuando esté oscuro. Cuando estén durmiendo. Sus hombres asintieron y comenzaron a prepararse. Lo que no sabían era que 6 pares de oídos, a kilómetros de distancia, ya habían sentido el cambio en el aire. La tensión. La anticipación. El olor de la violencia que se acercaba. Los lobos no sabían exactamente cuándo llegaría el ataque. Pero sabían que vendría. Y estaban listos. La noche cayó sobre Valle Nevado como una manta negra y pesada. La nieve había dejado de caer, dejando el mundo en un silencio inquietante. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar entre los pinos. En la cabaña, la abuela Carmen preparaba la cena mientras Sofía dibujaba en su cuaderno. La niña había estado inusualmente callada todo el día, como si pudiera sentir algo malo en el aire. Los 6 lobos también lo sentían. Ninguno de ellos había comido. Ninguno había dormido. Se movían inquietos por la cabaña, posicionándose en diferentes lugares, verificando ventanas, oliendo el aire que entraba por las rendijas de las puertas. Lobo se paró frente a la puerta principal, inmóvil como una estatua de piedra. Sus ojos dorados brillaban en la penumbra, fijos en la oscuridad del exterior. Nieve vigilaba la ventana del salón, sus orejas blancas girando como antenas parabólicas, captando cada sonido del bosque. Sombra se había posicionado en la puerta trasera, invisible en las sombras, esperando. Tormenta bloqueaba la entrada al dormitorio de Sofía, un muro de 150 libras que nadie cruzaría. Luna estaba junto a la niña, su presencia calmante ayudando a Sofía a mantenerse tranquila. Y Rayo. Rayo no podía quedarse quieto. Iba de ventana en ventana, inquieto, nervioso, sintiendo la tormenta que se acercaba. Esta noche, pensó Lobo. Vienen esta noche. A las 10 de la noche, la abuela Carmen acostó a Sofía. La niña se aferró al brazo de su abuela con más fuerza de lo normal. Abuela, susurró Sofía, los lobos pueden quedarse en mi habitación esta noche. Carmen frunció el ceño. Normalmente no permitía que los lobos durmieran dentro, pero había algo en los ojos de su nieta que la hizo dudar. Miedo. Miedo real. Está bien, cariño, dijo Carmen suavemente. Esta noche pueden quedarse. Sofía suspiró aliviada y se acurrucó bajo las mantas. Los 6 lobos inmediatamente tomaron posiciones alrededor de su cama. Lobo junto a la puerta. Nieve bajo la ventana. Sombra en la esquina más oscura. Tormenta al pie de la cama. Luna acurrucada junto a Sofía. Y Rayo cerca de la puerta del armario. Carmen los miró a todos y sintió un escalofrío. Es como si supieran que algo va a pasar, pensó. Y tenía razón. Medianoche. A las 12 de la noche, el primer SUV negro llegó sin luces. Se detuvo a 2 calles de la cabaña. 3 hombres salieron silenciosamente, vestidos de negro, con pasamontañas cubriendo sus rostros.
2 de ellos llevaban armas. El tercero llevaba algo que parecía una bolsa grande. 2 minutos después, un segundo vehículo llegó. Otros 3 hombres. Más armas. Más equipamiento. Víctor Ortega estaba en el primer SUV, observando a través de binoculares nocturnos. Veía la cabaña a través de los árboles, pequeña, vulnerable, perfecta para un ataque rápido. Recuerden, dijo en voz baja a través del comunicador, la niña se toma viva si es posible. Necesitamos saber dónde está la evidencia. Pero los lobos, mátenlos a todos. Entendido, respondieron las voces en el comunicador. Los 6 hombres comenzaron a avanzar hacia la cabaña, moviéndose entre los árboles como fantasmas. Dentro de la cabaña, Lobo levantó su cabeza. Sus fosas nasales se dilataron. Olió algo que hizo que cada pelo de su cuerpo se erizara. Hombres. Muchos hombres. Sudor mezclado con metal. Aceite de armas. Intención violenta. Lobo se puso de pie lentamente. Un gruñido bajo comenzó a formarse en su garganta, tan profundo que hizo vibrar el suelo. Inmediatamente, los otros 5 lobos estaban de pie. Nieve se movió hacia la ventana, mirando hacia afuera. Sombra se deslizó hacia la puerta trasera. Tormenta se plantó directamente frente a la cama de Sofía. Luna empujó suavemente a la niña para despertarla. Rayo comenzó a dar vueltas, listo para explotar en acción. Sofía se despertó al sentir la tensión. Abrió los ojos y vio a todos los lobos en posición de combate. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Abuela, susurró, pero antes de que pudiera gritar, Luna presionó su hocico suavemente contra los labios de la niña. Silencio, parecía decir Luna. No hagas ruido. El primer asalto. El ataque comenzó con un estruendo de vidrio roto. La ventana de la sala estalló hacia adentro cuando uno de los hombres la golpeó con la culata de su arma. Pero antes de que pudiera trepar, Nieve estaba allí. La loba blanca saltó a través del marco roto, colisionando con el hombre en el aire. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo del hombre, haciendo que gritara y soltara su arma. «¡Hay lobos!», gritó el hombre. «Están atacando». Un segundo hombre intentó entrar por la puerta trasera, pateándola con fuerza. La puerta se astilló, pero no se abrió completamente porque Sombra había colocado su peso contra ella. Cuando el hombre intentó forzarla de nuevo, Sombra gruñó salvajemente desde el otro lado. El hombre sacó su arma y disparó a través de la puerta. El sonido fue ensordecedor. La bala atravesó la madera, pero Sombra ya se había movido, esquivándola por centímetros. Dentro del dormitorio, Sofía gritó. La abuela Carmen entró corriendo, pálida, temblando. ¿Qué está pasando? Lobo miró a Tormenta, y en ese intercambio de miradas, comunicaron todo. Tú te quedas. Proteges a la niña. Nosotros luchamos. Tormenta se plantó frente a Sofía y su abuela, convirtiéndose en una muralla viviente. Nada, absolutamente nada, pasaría por él. Lobo y Rayo salieron del dormitorio como relámpagos. Encontraron a un tercer atacante que había logrado entrar por la ventana rota. El hombre giró su arma hacia ellos, pero Rayo fue más rápido. Saltó, golpeando el brazo del hombre con su peso, haciendo que el disparo saliera desviado hacia el techo. Lobo siguió inmediatamente, cerrando sus mandíbulas alrededor de la pierna del hombre. El atacante gritó y cayó al suelo. Nieve seguía luchando con el primer atacante afuera. El hombre intentaba golpearla con su arma, pero Nieve era demasiado rápida, esquivando y mordiendo, manteniéndolo alejado de la cabaña. Sombra abandonó su posición en la puerta trasera y corrió hacia el salón. Otro hombre había entrado, este más grande, más peligroso. Llevaba un cuchillo largo en una mano. Perro estúpido, gruñó el hombre, avanzando hacia el lobo por la espalda. Sombra rugió y se lanzó,
golpeando al hombre desde el costado. Ambos rodaron por el suelo en una masa de pelaje negro y ropa oscura. El cuchillo salió volando, deslizándose bajo un mueble. Luna protege el corazón. En el dormitorio, Sofía estaba aterrorizada. Los sonidos de la lucha, los gritos, los disparos, todo la llevaba de vuelta a esa noche horrible hace 8 meses cuando perdió a sus padres. Comenzó a hiperventilar, sus pequeñas manos temblando violentamente. La abuela Carmen la abrazó, pero incluso ella estaba demasiado asustada para ser de mucho consuelo. Luna vio lo que estaba pasando. Vio cómo Sofía comenzaba a cerrarse, a apagarse, a perderse en el trauma. No, pensó Luna ferozmente. No perderás a esta niña también. No su cuerpo, pero tampoco su alma. Luna se acercó y presionó su cuerpo completo contra Sofía, rodeándola con su calidez. Comenzó a lamer suavemente el rostro de la niña, sus orejas, sus manos, cualquier parte que pudiera alcanzar. Respira, parecía decir Luna. Estoy aquí. Tormenta está aquí. Los otros están luchando por ti. Pero tú tienes que quedarte con nosotros. No te vayas dentro de tu cabeza. Quédate aquí. Quédate con nosotros. Sofía abrió los ojos y miró a Luna. La loba plateada la miraba con tanta intensidad, tanto amor, tanta determinación que algo dentro de Sofía se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Están peleando por mí, susurró Sofía. No puedo rendirme. No puedo dejar que mami y papi hayan muerto por nada. Luna lamió su mejilla una vez más y Sofía sintió, limpiándose las lágrimas. Está bien. Estoy bien. Tormenta se enfrenta al líder. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Un hombre enorme entró, más grande que cualquiera de los otros. Era Víctor Ortega en persona. Había visto que sus hombres estaban fallando y había decidido terminar el trabajo él mismo. Llevaba un arma en cada mano. Apuntó una hacia la abuela Carmen y otra hacia Sofía. Llegó la hora, niña, dijo Víctor con voz fría. Dime dónde está la evidencia que tu padre escondió, o tu abuela muere. Tormenta no esperó. No gruñó. No advirtió. Simplemente atacó. 150 libras de lobo siberiano enojado se lanzaron a través del aire como un misil gris. Víctor apenas tuvo tiempo de girar antes de que Tormenta lo golpeara con toda su fuerza, derribándolo al suelo. Las armas salieron volando. Una se deslizó bajo la cama. La otra golpeó la pared y cayó detrás de un mueble. Víctor intentó golpear a Tormenta, pero el lobo era demasiado fuerte. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo de Víctor, apretando, aplastando. Víctor gritó de dolor. Suéltame, maldito animal. Tormenta no soltó. Había hecho una promesa. Tú eres la muralla. Cuando todo se derrumbe, tú te mantienes firme. Y Tormenta se mantenía firme. La manada se une. En el salón, Lobo, Nieve, Sombra y Rayo habían neutralizado a 4 de los 6 atacantes. 2 estaban inconscientes en el suelo. Uno había huido herido de vuelta hacia los SU versus. Otro estaba acorralado en una esquina, sin arma, rogando por su vida mientras Sombra lo vigilaba con ojos mortales. Pero Lobo sabía que faltaba algo. El líder. El hombre que olía a autoridad, a poder, a peligro real. Lobo corrió hacia el dormitorio y vio la escena. Tormenta luchando con Víctor. Sofía y su abuela acurrucadas en la esquina. Luna protegiéndolas con su cuerpo. Lobo no lo pensó. Se unió a Tormenta, cerrando sus propias mandíbulas alrededor de la otra pierna de Víctor. Víctor gritó, atrapado entre 2 lobos enormes que no tenían intención de soltarlo. Rayo entró corriendo y agarró la chaqueta de Víctor con sus dientes, tirando hacia atrás. Nieve apareció y colocó sus colmillos peligrosamente cerca de la garganta de Víctor, sin morder todavía, pero con la amenaza clara, muévete y mueres.
Víctor finalmente dejó de luchar. Jadeaba, sangrando, derrotado. «Está bien», gruñó. «Está bien. Me rindo». En ese momento, sirenas llenaron el aire. Luces azules y rojas parpadearon a través de las ventanas rotas. La abuela Carmen había logrado llamar a la policía durante el ataque. La llegada de la policía. El capitán Torres fue el primero en entrar, con su arma desenfundada, seguido por una docena de oficiales. Se detuvo en seco cuando vio la escena. 6 lobos siberianos, cubiertos de nieve y vidrio roto, rodeando a un hombre en el suelo. 4 atacantes más inconscientes o heridos en otras partes de la cabaña. Una niña pequeña y su abuela temblando en la esquina pero vivas, ilesas. «Dios mío», susurró Torres. Lobo miró al capitán, y lentamente, muy lentamente, soltó la pierna de Víctor. Los otros lobos hicieron lo mismo, retrocediendo pero sin bajar la guardia. Víctor intentó levantarse, pero Sombra gruñó y el hombre se quedó quieto. Torres se acercó con cuidado. «¿Sofía? ¿Señora Carmen? ¿Están bien?» Carmen asintió, llorando. «Los lobos nos salvaron». «¿Otra vez?» Torres miró a los 6 animales con nuevo respeto. Había oído las historias. Había visto los videos. Pero verlos en acción, ver cómo habían defendido a esta niña contra 6 hombres armados, era otra cosa completamente. «Arresten a este hombre», ordenó Torres, señalando a Víctor. «Y a todos los demás que encuentren. Cargos de intento de asesinato, allanamiento, asalto con arma mortal». Mientras los oficiales esposaban a Víctor, el hombre miró a Sofía con odio. «Esto no termina aquí, niña. Tengo gente. Vendrán por ti». Lobo se interpuso entre Víctor y Sofía, y soltó un gruñido tan profundo, tan amenazante, que varios oficiales retrocedieron instintivamente. «Creo que ella tiene mejor protección que tú jamás tendrás», dijo Torres secamente. La verdad salió a la luz. En las horas siguientes, mientras los médicos revisaban a Sofía y su abuela, mientras los oficiales procesaban la escena del crimen, Torres finalmente se sentó con la abuela Carmen y pidió la verdad completa. Carmen, cansada de años de secretos y miedo, finalmente contó todo. «Daniel y Elena no eran solo oficiales de la Guardia Civil», comenzó. «Eran parte de una unidad encubierta especial investigando a la Serpiente Negra, uno de los sindicatos criminales más peligrosos de España. Estaban cerca de reunir suficiente evidencia para derribar toda la organización». Torres escuchaba intensamente, tomando notas. Pero fueron descubiertos. La noche del incendio, Víctor Ortega y sus hombres vinieron a matarlos. Daniel y Elena sabían que era el fin. Pero antes de morir, le dieron a Sofía una cosa. Carmen sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Un collar. Simple, de plata, con un dije en forma de corazón. «¿Un collar?», preguntó Torres, confundido. Carmen abrió el dije. Dentro había una pequeña unidad de memoria USB, no más grande que una uña. «Toda la evidencia está aquí», dijo Carmen. «Nombres, fechas, transacciones, rutas de contrabando, cuentas bancarias. Todo lo que se necesita para destruir la Serpiente Negra». Daniel se lo dio a Sofía esa noche, diciéndole que lo mantuviera cerca de su corazón siempre. Ella lo ha llevado desde entonces sin siquiera saber lo que significaba. Torres tomó el collar con cuidado, como si estuviera sosteniendo una bomba. Esto cambia todo. Con esta evidencia, podemos desmantelar toda la organización». Carmen asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Daniel y Elena murieron protegiéndolo. Y estos 6 lobos han estado protegiendo a Sofía, quien lleva consigo lo que sus padres murieron por conseguir. Torres miró hacia donde los lobos descansaban, todavía vigilantes, todavía protectores. «No son solo lobos», murmuró. «Son los últimos soldados de Daniel y Elena».
terminando la misión que sus dueños comenzaron. Rayo entiende su propósito. Días después, cuando la cabaña había sido reparada y la vida comenzaba a volver a algo parecido a la normalidad, Rayo se sentó solo en el porche, mirando el bosque. El lobo más joven había pasado tanto tiempo sintiendo que no era suficiente, que era demasiado impulsivo, demasiado joven, demasiado nuevo en la manada. Pero durante la batalla, había sido el quien había desarmado al primer atacante. Había sido el quien había detectado al hombre acercándose por el lado ciego. Había sido el quien había ayudado a someter a Víctor. Luna se acercó y se sentó junto a él, presionando su hombro contra el de Rayo. «Lo hiciste bien», parecía decir Luna. Rayo miró a la loba plateada y luego a los demás. Lobo, el líder valiente. Nieve, la analista brillante. Sombra, el vigilante silencioso. Tormenta, la muralla inquebrantable. Luna, el corazón compasivo. Y él, Rayo, el centinela rápido. Cada uno tenía un propósito. Cada uno era esencial. Y juntos, eran invencibles. Somos una manada, pensó Rayo. Y las manadas nunca fallan. 6 semanas después. Valle Nevado se había transformado. Lo que antes era un pueblo tranquilo e indiferente ahora era una comunidad unida. Después de que la noticia del ataque se difundiera, después de que todos supieran la verdad sobre Sofía y sus lobos guardianes, todo cambió. Ya no había susurros de curiosidad. Había respeto. Admiración. Amor. Cada mañana, cuando Sofía salía a caminar con sus 6 lobos, ya no era un espectáculo extraño. Era una celebración. Los vecinos salían a sus porches, no para mirar, sino para saludar. Buenos días, Sofía. Buenos días, valientes lobos. Los niños ya no tenían miedo. Con el permiso de Sofía, acariciaban suavemente a los lobos, maravillados por su pelaje suave y sus ojos sabios. El Café La Montaña comenzó a servir un especial llamado el Desayuno del Guardián, con ganancias donadas a un fondo establecido para la educación de Sofía. La periodista Laura Mendoza escribió una serie de artículos que se volvieron nacionales, contando la historia completa de Daniel, Elena, Sofía y los 6 lobos que nunca se rindieron. Su trabajo ayudó a presionar a las autoridades para que finalmente usaran la evidencia del USB y desmantelaran la serpiente negra completamente. Víctor Ortega y 23 de sus asociados fueron arrestados y condenados a largas penas de prisión. La amenaza había terminado. Finalmente. La ceremonia. Un mes después del ataque, el capitán Torres organizó una ceremonia especial en la plaza principal de Valle Nevado. Cientos de residentes se reunieron bajo el sol de la tarde, con el aire oliendo a pinos y esperanza. En el escenario estaban Sofía, su abuela Carmen, y los 6 lobos siberianos, cada uno con nuevos collares especiales de la Guardia Civil. El alcalde se acercó al micrófono. Hoy honramos no solo la valentía de 2 oficiales caídos, Daniel y Elena Navarro, sino también la lealtad extraordinaria de 6 guardianes que protegieron lo más preciado que dejaron atrás, su hija. La multitud aplaudió con fuerza. Algunos lloraban abiertamente. Estos lobos nos enseñaron algo fundamental, continuó el alcalde. Que el coraje no siempre viene con uniforme. Que la lealtad no necesita palabras. Y que la familia no siempre comparte la misma sangre, pero siempre comparte el mismo corazón. Se acercó a cada lobo con una medalla especial, diseñada específicamente para ellos. Lobo, por liderazgo ejemplar. Nieve, por vigilancia constante. Sombra, por protección silenciosa. Tormenta, por fuerza inquebrantable. Luna, por compasión infinita. Y Rayo, por valor en acción. Cuando cada lobo recibió su medalla, inclinaron sus cabezas con dignidad, como si entendieran perfectamente el honor que se les otorgaba. Sofía se puso de pie, temblando un poco, pero con los ojos brillantes.
Miró a la multitud y dijo con voz clara, mis mami y papi me dieron la mejor protección del mundo. Me dieron amor. Me dieron estos 6 ángeles con patas. Y ahora todos ustedes me han dado algo más, una familia. No había un ojo seco en la plaza. Lobo reflexiona. Esa noche, después de que las celebraciones terminaran y Sofía estuviera dormida en su cama reparada, Lobo se sentó en el porche bajo las estrellas. Los otros 5 lobos se unieron a él, formando un círculo como siempre hacían cuando necesitaban pensar, procesar, recordar. Lobo miró a cada uno de sus compañeros de manada. Habían perdido tanto. Daniel. Elena. Su hogar anterior. Su rutina de entrenamiento. La vida que conocían. Pero habían ganado algo también. Un propósito que trascendía el entrenamiento. Una misión que iba más allá de la obediencia. Un amor que superaba la simple lealtad. Habían salvado a Sofía no porque se les ordenara. La salvaron porque era su manada. Su cachorro. Su responsabilidad. Su razón de existir. Daniel y Elena estarían orgullosos, pensó Lobo, mirando las estrellas. Les prometimos protegerla. Y cumplimos esa promesa. Nieve se acurrucó más cerca, sintiendo los pensamientos de Lobo. Hasta el final, parecía decir. Siempre hasta el final. Los 6 lobos se quedaron allí bajo las estrellas, guardianes silenciosos, guerreros cansados, familia inquebrantable. Y en su dormitorio, Sofía soñaba. Pero por primera vez en 8 meses, no eran pesadillas. Soñaba con sus padres, sonriendo, diciéndole que estaba a salvo. Soñaba con sus lobos, fuertes y eternos. Y soñaba con un futuro donde el miedo ya no gobernaba su corazón. Porque tenía algo que muchos nunca encontrarían. Una manada que la amaría, la protegería y nunca, jamás la abandonaría. 5 años después, epílogo. Sofía tenía 9 años ahora. Alta para su edad, con el cabello castaño más largo, atado en una trenza. Ya no usaba el abrigo rosa. Ahora prefería uno azul oscuro, más práctico para las montañas. Pero algunas cosas nunca cambiaban. Cada mañana a las 7:15, cuando la campana de la ermita sonaba, salía de su casa con 6 correas en las manos. Y en el otro extremo de esas correas, 6 lobos siberianos, ahora veteranos, con canas apareciendo en sus hocicos pero con ojos tan alerta como siempre. Lobo caminaba más despacio ahora, pero su postura seguía siendo orgullosa. Nieve había desarrollado una pequeña cojera de una vieja herida, pero nunca se quejaba. Sombra era más silencioso que nunca, prefiriendo observar desde la distancia. Tormenta había perdido algo de su masa muscular pero seguía siendo imponente. Luna pasaba más tiempo acostada junto a Sofía, necesitando el consuelo tanto como lo daba. Y Rayo, bueno, Rayo finalmente había aprendido a caminar en lugar de correr todo el tiempo. Pero seguían siendo una manada. Y seguían protegiendo a su cachorro, aunque ese cachorro ya no era tan pequeño. Sofía había comenzado a entrenar con la Guardia Civil, bajo la supervisión del capitán Torres. Quería seguir los pasos de sus padres. Quería honrar su memoria. Y los lobos la acompañaban a cada sesión de entrenamiento, observando, aprobando, recordándole de dónde venía. Una mañana, mientras caminaban por la calle del Pino como habían hecho 1000 veces antes, un niño pequeño se acercó tímidamente. ¿Son ellos?, preguntó el niño. ¿Los lobos héroes? Sofía sonrió. Sí. Estos son mis guardianes. ¿Puedo acariciarlos? Sofía miró al lobo. El viejo líder de la manada la miró de vuelta, y en ese intercambio silencioso, hubo entendimiento. Confianza. Aprobación. Sí, dijo Sofía. Puedes. El niño acarició suavemente la cabeza del lobo, maravillado. Algún día quiero ser tan valiente como ellos. No se trata de ser valiente,
dijo Sofía suavemente. Se trata de amar a alguien lo suficiente como para nunca rendirte. Eso es lo que me enseñaron. El niño asintió, no entendiendo completamente todavía, pero sintiendo la verdad en las palabras. Mientras caminaban de regreso a casa, Sofía se detuvo en el lugar donde una vez estuvo la casa de sus padres. Ahora era un pequeño parque memorial, con una placa que decía: en memoria de Daniel y Elena Navarro, oficiales de la Guardia Civil, que dieron sus vidas protegiendo a otros. Su amor vive en su hija y en los 6 guardianes que nunca la abandonaron. Sofía tocó la placa con sus dedos. Hola, mami. Hola, papi. Los lobos todavía me cuidan. Y yo los cuido a ellos. Somos una familia. Para siempre. Los 6 lobos se sentaron a su alrededor, formando su círculo protector una vez más. Lobo levantó su hocico y aulló, un sonido que resonó a través del valle. Los otros se unieron, sus voces mezclándose en una sinfonía de amor, pérdida, lealtad y esperanza. Los habitantes de Valle Nevado escucharon los aullidos y sonrieron. Ya no tenían miedo. Sabían lo que significaban esos aullidos. La manada está completa. La manada está segura. La manada es eterna. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, Daniel y Elena Navarro escuchaban también. Y sonreían. Porque su hija estaba viva. Estaba fuerte. Estaba amada. Y 6 lobos con corazones de oro se aseguraban de que siempre lo estuviera.